La nave de guerra Zefirian se materializó en el espacio cercano a la estación orbital humana con un destello de energía púrpura. El comandante Bextul observaba desde el puente de mando mientras sus guerreros se preparaban para el asalto final. Durante 3 años habían perseguido a esta mujer humana a través de la galaxia y finalmente la habían acorralado. Señor, la humana conocida como Lisa Morgan está a bordo de esa estación, informó su oficial de inteligencia. Nuestros sensores confirman su presencia biosignatura única. Bextul apretó sus mandíbulas quitinosas. Lisa Morgan, la autoproclamada reina alien de los humanos, había sido una espina en el costado del Imperio Zefirian durante demasiado tiempo. Había liberado colonias enteras de esclavos, destruido flotas militares y humillado a sus mejores comandantes con tácticas que desafiaban toda lógica militar conocida. Abran canal de comunicación, ordenó Bextul. La pantalla principal se activó mostrando el interior de la estación humana. Lisa apareció en la pantalla, una mujer de cabello castaño y ojos verdes brillantes, con una sonrisa que no auguraba nada bueno para sus enemigos. Comandante Bextul, veo que finalmente has reunido el valor para enfrentarme directamente. Tu reino de terror ha terminado, humana, gruñó Bextul. Te ofrezco una oportunidad de rendirte pacíficamente. Lisa se echó a reír, un sonido melodioso que resonó a través del puente Zefirian. ¿Rendirme? Querido Vex, creo que no entiendes la situación. Tengo 50 naves de guerra y 100.000 soldados, replicó Bextul. Tú tienes una estación civil desarmada. Ah, pero yo tengo algo que tú no tienes, dijo Lisa, sus ojos brillando con diversión. Tengo imaginación. Bextul sintió un escalofrío de inquietud. Los humanos eran conocidos por su impredecibilidad y Lisa Morgan era la más impredecible de todos. Había sobrevivido a encuentros que habrían destruido a especies enteras. Suficientes juegos, declaró Bextul. Liberen la bestia suprema. Un murmullo de shock se extendió por el puente. La bestia suprema era el arma más terrorífica del arsenal Zefirian, una criatura bioingeniería de pesadilla que había destruido planetas enteros. Solo se había usado 3 veces en la historia del Imperio, y cada vez había resultado en la aniquilación total del enemigo. Señor, ¿está seguro?, preguntó su segundo al mando. La bestia suprema no distingue entre enemigo y aliado una vez liberada. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, respondió Bextul firmemente. En la pantalla, Lisa observaba con interés creciente mientras las compuertas de carga de la nave nodriza Zefirian se abrían lentamente. Una sombra masiva comenzó a emerger, algo tan grande que bloqueaba las estrellas detrás de él. «Oh, qué interesante», murmuró Lisa. «Así que finalmente decidiste sacar tu juguete favorito». La bestia suprema se desplegó completamente en el espacio, revelando una criatura de proporciones monstruosas. Sus tentáculos se extendían por kilómetros, cada uno armado con armas de energía que podían vaporizar asteroides. Sus múltiples ojos rojos escanearon el área, fijándose inmediatamente en la estación humana. «Esta es tu última oportunidad, humana», advirtió Bextul. «Ríndete ahora o enfréntate a la destrucción total». Lisa lo miró durante un momento largo, luego sonrió de manera casi maternal, llevó 2 dedos a sus labios y emitió un silbido suave y melodioso que se transmitió a través del canal abierto. El silbido duró apenas unos segundos, pero en el puente Zefirian, varios oficiales intercambiaron miradas nerviosas. «¿Qué fue eso?», preguntó el segundo al mando. Bextul también se sentía inquieto, pero no podía permitir que sus subordinados vieran su incertidumbre. Probablemente algún ritual humano primitivo antes de la muerte. Hasta Cervantes II, el silbido de Lisa resonó a través del espacio. Una melodía simple pero extrañamente hipnótica que pareció tocar algo primordial en las frecuencias del cosmos. En el puente de la nave Zefirian, los sensores comenzaron a registrar anomalías inexplicables en el espacio circundante. «Comandante», informó el oficial de sensores con voz tensa, «estamos detectando perturbaciones en el hiperespacio, múltiples firmas energéticas acercándose desde todas las direcciones». Bextul frunció su frente quitinosa. «Imposible.
nuestros exploradores habrían detectado cualquier flota humana en este sector. La bestia suprema flotaba en el espacio entre las fuerzas Zephyrian y la estación humana, sus tentáculos ondulando lentamente mientras se preparaba para el ataque. La criatura bioingeniería había sido diseñada durante milenios para ser el arma definitiva, capaz de enfrentar flotas enteras y reducir mundos a cenizas. En la pantalla, Lisa permanecía completamente tranquila, como si estuviera disfrutando de un espectáculo particularmente entretenido. Vex, querido, dijo con tono conversacional, ¿alguna vez te has preguntado por qué los humanos tenemos mascotas? ¿Mascotas?, replicó Vextul, confundido por el cambio aparentemente aleatorio de tema. ¿Qué tiene que ver eso con la situación actual? Bueno, continuó Lisa, verás, los humanos tenemos esta extraña tendencia a domesticar cosas que otros considerarían imposibles de domesticar. Lobos que se convirtieron en perros, grandes felinos, incluso osos. En algunos casos extraordinarios, los primeros destellos comenzaron a aparecer en el espacio alrededor de la flota Zephyrian. No eran las tradicionales explosiones de salida del hiperespacio que producían las naves conocidas, sino algo completamente diferente. Ondas de luz que parecían doblar la realidad misma. «Comandante», gritó el oficial de sensores, su voz ahora cargada de pánico. Las firmas energéticas son masivas, son como la bestia suprema, pero diferentes, muchas de ellas. Vextul sintió que su sangre se helaba. Imposible. Solo existe una bestia suprema. Fue creada usando el último ADN de la especie primordial. ¡Ah!, dijo Lisa con una sonrisa que ahora parecía genuinamente maternal. Pero esa es la cosa sobre nosotros los humanos. Tendemos a encontrar formas de hacer copias de las cosas que nos gustan. Y después de estudiar el ADN de tu pequeña mascota aquí durante los últimos 3 años, la primera criatura emergió completamente del pliegue espacial, y los gritos de terror llenaron el puente Zephyrian. Era similar a la bestia suprema, pero claramente diferente, donde la versión Zephyrian era todo ángulos agresivos y armas de destrucción. Esta criatura tenía líneas más suaves, más orgánicas. Sus ojos, en lugar del rojo agresivo, brillaban con una inteligencia azul serena. «Comandante», susurró su segundo al mando, «esa criatura no está emitiendo firma de amenaza. De hecho, parece amistosa». Más criaturas comenzaron a emerger. Docenas de ellas, luego cientos. Cada una, única, pero claramente derivada del mismo material genético base que la bestia suprema. Sin embargo, donde la versión Zephyrian había sido diseñada para la guerra y la destrucción, estas parecían haber sido modificadas para algo completamente diferente. «Conoce a mis niños», dijo Lisa con orgullo maternal evidente en su voz. Resultó que el ADN primordial es increíblemente adaptable cuando se combina con un poco de ingeniería genética humana y mucho amor. La bestia suprema Zephyrian se había quedado inmóvil, sus sensores claramente confundidos por la presencia de estas nuevas criaturas. Había sido programada para destruir amenazas, pero estas entidades no registraban como amenazas. De hecho, transmitían señales que la propia bestia suprema reconocía como. «¿Qué les has hecho?», demandó Vextul, su voz cargada de horror y fascinación. «Los hice mejores», respondió Lisa simplemente. «Verás, cuando los humanos domesticamos algo, no solo lo hacemos más dócil, lo hacemos más inteligente, más empático, más capaz de formar vínculos sociales complejos. Estas criaturas pueden hacer todo lo que puede hacer tu bestia suprema, pero también pueden amar, jugar, proteger a aquellos que consideran familia». Una de las criaturas domesticadas se acercó lentamente a la bestia suprema original. En lugar de atacar, extendió uno de sus tentáculos en lo que claramente era un gesto de saludo pacífico. La bestia suprema, confundida por señales que no había experimentado antes, respondió tentativamente. «Imposible», murmuró Vextul. «La bestia suprema no puede ser influenciada. Fue diseñada para ser completamente independiente, incapaz de formar vínculos emocionales». «Ese fue su error», dijo Lisa. «Ustedes crearon el arma perfecta, pero se olvidaron de algo fundamental sobre la vida inteligente».
Incluso los depredadores más feroces necesitan conexión, familia, propósito más allá de la simple destrucción. The space around the Zephyrian fleet transformed into something resembling a cosmic family reunion as more domesticated creatures emerged from dimensional folds. Each one was magnificent in its own way, bearing characteristics that spoke of careful genetic modification and, most surprisingly, genuine affection from their creator. Lieutenant Commander Jake Roderick stood on the bridge of the human stealth vessel Meridian, watching the scene unfold through advanced cloaking technology. He had been part of Lisa Morgan's inner circle for 2 years, but even he had never imagined the full scope of her project. Captain Rodriguez, came the voice of Dr. Brow, Sarah Williams over the Constatube. Are you seeing what I'm seeing out there? Jake smiled despite the tension. If you're seeing what looks like a bunch of cosmic puppies saying hello to their long-lost cousin, then yeah, I'm seeing it too. On the main screen, the original Supreme Beast was now surrounded by 3 of Lisa's creatures. They moved around it in slow, graceful patterns, their bioluminescent patches creating a light show that was almost hypnotic. The Supreme Beast's aggressive posture had completely changed. Its weapon pups remained retracted, and its multiple eyes tracked the movements of the domesticated creatures with what could only be described as curiosity. "This is impossible!" Commander Vextul's voice crackled over the open channel. The Supreme Beast cannot be pacified. It's been programmed for millennia to recognize only threats and targets. Lisa appeared to be enjoying herself immensely. "Oh, Vex, you're thinking about this all wrong. I didn't pacify your beast, I gave it something it never had before, a family." William's voice came through Jake's private comm. "Captain, the biological readings are fascinating. Lisa's creatures are emitting complex pheromone signatures that seem to be triggering dormant social response protocols in the original Supreme Beast." "Dormant protocols?" J.K. asked quietly. "Think about it, Doctor." William explained. The Supreme Beast was created from primordial DNA. The primordials were a social species before they were weaponized by the Zephyrians. Lisa didn't remove the weapon capabilities, she just awakened the parts of the genetic code that the Zephyrians thought they had successfully suppressed. On the Zephyrian flagship, chaos was beginning to spread. Officers reported that their instruments could no longer track the Supreme Beast's vital signs properly. The creature's biorhythms had shifted to patterns that their computers didn't recognize. "Status report," Vextul demanded, his voice tight with barely controlled panic. "Sir, the Supreme Beast is no longer responding to our control frequencies," reported his weapons officer. "It seems to be learning new communication patterns from the human creatures." Indeed, the cosmic scene was becoming increasingly surreal. The Supreme Beast had begun to mimic some of the movements of Lisa's creatures, its massive form moving with a grace that its creators had never intended. Soft, harmonious tones began to emanate from all the creatures, creating a symphony that resonated through space itself. "Beautiful, isn't it?" Lisa's voice carried genuine warmth. "Music was one of the first things I taught them. Turns out, when you give cosmic entities the ability to express themselves artistically, they have a lot to say." Lieutenant Amy Foster, Jake's communications officer, looked up from her station with wonder in her eyes. "Captain, I'm picking up incredibly complex harmonic patterns. These creatures aren't just making noise, they're composing." The largest of Lisa's creatures, which Jake had privately nicknamed Big Blue, due to its azure coloring, approached the Supreme Beast directly. Instead of the violent confrontation everyone expected, Big Blue gently touched the Supreme Beast with what appeared to be the cosmic equivalent of a nozzle. The effect was instantaneous and shocking. Supreme Beast's red eyes flickered, and for a moment they showed a brief flash of blue before returning to red, then flickering again. It was as if the creature was experiencing an internal conflict between its programming and something deeper, more fundamental. "What's happening to it?" Vextul's voice had lost all of its earlier confidence. "Evolution?" Lisa replied simply. "Your scientists were so focused on creating the perfect weapon that they forgot something crucial about evolution. It never stops. Life finds a way to grow, to change, to become more than what it was designed to be." Dr. Williams' analysis continued over Jake's comm.
Captain, the genetic modifications Lisa made aren't just cosmetic. She somehow managed to reactivate latent neural pathways that would have existed in the original primordial species. The Supreme Beast is essentially remembering how to be something other than a weapon, the transformation accelerating. The Supreme Beast's movements became less mechanical, more fluid. Its weapon systems remained powered but unused, as if the creature was choosing not to employ them rather than being unable to do so. "This is unprecedented," whispered Jake, genuinely awed by what he was witnessing. "She's not just defeated their ultimate weapon, she's converted it." "Conversion implies force," came Lisa's voice over the comm, apparently having overheard his comment. "I prefer to think of it as offering a choice. For the first time in its existence, your Supreme Beast has options other than destruction." The Zephyrian fleet found itself in an impossible position. Their ultimate weapon was not destroyed or disabled. It was changing, evolving beyond their control into something they had no contingency plans for. The creature that was supposed to end the human resistance was instead learning to sing cosmic lullabies. Bextul, Lisa's voice carried a note of gentle mockery. "I believe it's time we discuss terms for your surrender." Asteris Part 4, the silence that followed Lisa's words stretched across space like a cosmic-held breath. On the Zephyrian flagship, Commander Bextul stood frozen, his compound eyes fixed on the impossible scene unfolding before him. His ultimate weapon, the pride of Zephyrian military engineering, was now part of what could only be described as an interstellar playgroup. "Surrender?" Bextul's voice cracked slightly. "You expect the Zephyrian Empire to surrender to one human female and her collection of modified beasts?" Lisa's laugh rippled through the communication channels like silver bells. "Oh, Vex, you're still not seeing the bigger picture, are you? This isn't about one human versus your empire. This is about evolution versus stagnation, growth versus control." Captain Danny Walsh, observing from the human reconnaissance vessel Starfall, shook his head in amazement. He had served under Lisa Morgan for 3 years and thought he understood her methods, but this exceeded even his wildest expectations. "Commander Walsh," reported his science officer, Lieutenant Kevin Brooks, "I'm detecting massive energy signatures approaching from the outer system. Whatever's coming, it's big." Danny felt his stomach tighten. "More Zephyrian reinforcements?" Negativo sire. "The energy signatures are, well, they're similar to Lisa's creatures, but different. More mature, if that makes sense." On the mind display, new contacts began to appear at the edge of sensor range. These weren't emerging from dimensional folds like Lisa's domesticated creatures had. Instead, they approached with the steady, purposeful movement of entities that had been traveling through normal space for a very long time. "Ah," Lisa's voice carried a note of satisfaction. "Right on schedule." "What now?" Bextul demanded, but there was no longer any confidence in his tone. The events of the past hour had shattered his understanding of tactical warfare. "Now you meet the parents," Lisa replied cheerfully. The first of the approaching entities came into visual range, and the reaction on both the human and Zephyrian vessels was immediate shock. It was enormous, easily 10 times the size of the Supreme Beast, but its movements carried an ancient grace that spoke of aeons of experience. Unlike the hybrid appearance of Lisa's creatures or the weapon-heavy design of the Supreme Beast, this entity was purely organic, its form flowing and natural. "Primordial," breathed Dr. Elena Martinez from the human medical vessel Sanctuary. "That's an actual, unmodified primordial." "Impossible." Bextul's voice was barely a whisper. "The primordials are extinct. We harvested the last of them centuries ago for the Supreme Beast project." "You harvested the last of the ones you could find," Lisa corrected gently. "Turns out, some of them were clever enough to hide in places you never thought to look. Deep space, quantum pockets, parallel dimensions. They're a remarkably adaptable species when they're not being hunted to extinction." More primordials appeared, each one unique but sharing that same flowing natural design philosophy that made the Supreme Beast look crude by comparison. They approached slowly, their movements deliberate and non-threatening, but their sheer size and obvious power sent waves of fear through the Zephyrian fleet. Lieutenant Brooks' voice was filled with wonder as he reported his findings.
Captain Walsh, these entities are ancient. I'm reading energy signatures that suggest they've been alive for thousands, possibly tens of thousands of years. And sir, they are all converging on our position. The Supreme Beast had gone completely still, its multiple eyes tracking the approach of its genetic ancestors. The red glow of its optical systems flickered more rapidly now, alternating between its programmed crimson and brief flashes of deep blue that matched the coloration of the approaching primordials. Status of the Supreme Beast, Bextul demanded of his tactical officer. Sir, all weapon systems are online but inactive. The creature is not responding to any of our control protocols. It seems to be waiting for something. The largest of the primordials approached the group of Lisa's creatures and the Supreme Beast. When he spoke, its voice resonated through space itself, a form of communication that bypassed traditional radio frequencies and seemed to speak directly to the minds of everyone present. Child of our flesh and blood, the ancient entity's voice carried millennia of sadness and wisdom. You have been away from your family for far too long. The Supreme Beast shuddered, its entire massive form trembling, as if experiencing an earthquake. The red glow of its eyes flickered faster, and for the first time since its creation, it attempted to communicate in something other than the harsh military frequencies it had been programmed with. The sound it produced was hauntingly beautiful, a deep, harmonious tone that seemed to carry all the loneliness and confusion of its existence. It was the cry of a child recognizing its parent for the first time. What have you done? Bextul's voice was hollow, filled with the dawning realization of what was happening. I reunited a family, Lisa replied simply. Your scientists were so focused on creating a weapon that they never considered what they were really doing. They took a child from its family, suppressed its natural instincts, and turned it into a tool of destruction. But genetics remember Bex. Love remembers. The ancient primordial extended one of its massive appendages toward the Supreme Beast in a gesture that was unmistakably parental. The Supreme Beast responded by moving closer, its weapon buds completely retracting as it sought comfort from its elder. Captain Walsh found his voice. Lisa, how did you find them? How did you know they still existed? The same way any mother knows where to find her children. Lisa replied, I listened. The universe is full of songs. Danny, you just have to know how to hear them. The primordials have been calling to their lost child for centros. Primero simply learn their language and call them back. Hasta este 5. El encuentro entre la bestia suprema y los primordiales ancestrales se convirtió en un momento que redefiniría el conflicto galáctico para siempre. En la nave de reconocimiento humana Eclipse, el capitán Robert Chen observaba con fascinación creciente mientras la criatura bioingeniería de los Zephyrian experimentaba lo que solo podía describirse como un despertar emocional. Capitán, informó su oficial de comunicaciones, la teniente María Santos. Estoy recibiendo transmisiones de las naves Zephyrian. Sus comandantes están solicitando instrucciones urgentes al alto comando. ¿Respuesta del alto comando?, preguntó Robert. Negativa, señor. Parece que están tan confundidos como el resto de nosotros. En la estación espacial donde Lisa Morgan había orquestado esta extraordinaria reunión, la doctora Janet Thompson monitoreaba las lecturas biológicas con creciente asombro. Durante meses había trabajado junto a Lisa en el proyecto de domesticación, pero nunca había imaginado que culminaría en este momento trascendental. Lisa transmitió a la doctora Thompson por canal privado. Las lecturas neurológicas de la bestia suprema están cambiando a un ritmo exponencial. Sus patrones de ondas cerebrales están sincronizándose con los de los primordiales. Era de esperar, respondió Lisa, su voz cargada de satisfacción maternal. La programación militar puede suprimir instintos naturales durante un tiempo, pero nunca puede eliminarlos completamente. La necesidad de conectar, de pertenecer a una familia, está codificada en el nivel más fundamental del ADN primordial. El primordial más grande que los humanos habían comenzado a llamar el anciano, en sus comunicaciones internas, continuaba su interacción con la bestia suprema. Sus movimientos eran increíblemente gentiles para una criatura de su tamaño masivo, cada gesto cargado de una paciencia que hablaba de eones de experiencia. Pequeño guerrero, resonó la voz del anciano a través del espacio, dirigiéndose a la bestia suprema. Has llevado el peso de la guerra durante demasiado tiempo.
Es hora de que recuerdes lo que significa vivir en paz. La respuesta de la bestia suprema fue desgarradora en su simplicidad. La criatura que había sido diseñada para ser el terror de la galaxia emitió una serie de sonidos que claramente expresaban confusión, dolor y un anhelo profundo por algo que nunca había experimentado pero que parecía reconocer instintivamente. En la nave insignia Zephyrian, el comandante Vextul observaba la destrucción de todo en lo que había creído durante su carrera militar. Su segundo al mando, el subcomandante Krixtal, se acercó con un informe que solo empeoró la situación. «Comandante», informó Krixtal con voz temblorosa, «estamos recibiendo informes de flotas en todo el sector. Más primordiales están emergiendo de ubicaciones desconocidas, docenas de ellos, tal vez cientos». Vextul sintió que su exoesqueleto se enfriaba. ¿Cómo es posible? Nuestros registros históricos indican que exterminamos a su especie hace siglos. Al parecer, dijo la voz de Lisa a través del canal abierto, habiendo interceptado su conversación. Sus registros históricos fueron un poco optimistas. Los primordiales son una especie antigua y sabia. Cuando comenzaron a ser cazados, algunos optaron por ocultarse en lugar de luchar. Han estado esperando pacientemente el momento adecuado para regresar. Las criaturas domesticadas de Lisa continuaban su intrincada danza alrededor de la bestia suprema. Y los primordiales recién llegados. Lo que había comenzado como una simple reunión se había convertido en una celebración cósmica de proporciones. Sus cantos armoniosos creaban patrones de sonido que resonaban a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Esto es más que una reunión familiar, observó Carlos Rivera desde la nave de investigación humana. Cosmos, es un renacimiento, están despertando algo que ha estado dormido durante milenios. Exactamente, confirmó Lisa. Los primordiales no son simplemente una especie inteligente, son una especie empática. Su capacidad para formar vínculos emocionales complejos es lo que los Zephyrian los cazaron hasta casi extinguirlos. El universo perdió algo irreemplazable. Uno de los primordiales más jóvenes se acercó a las naves humanas, sus movimientos curiosos pero completamente no amenazantes. Cuando habló, su voz tenía la calidad musical de la juventud temprana. «Los pequeños constructores de herramientas», dijo el joven primordial, claramente refiriéndose a los humanos. «Vuestras mentes cantan canciones interesantes. Fue vuestra especie la que cuidó de nuestro hermano perdido». Lisa respondió directamente, su voz llena de orgullo. «Mi especie aprendió de él, tanto como él aprendió de nosotros. Los humanos tenemos un talento especial para adoptar a los perdidos y convertirlos en familia». «Es un regalo hermoso», respondió el joven primordial. «En nuestras memorias ancestrales recordamos a otras especies que compartían esta capacidad de expandir su concepto de familia más allá de su propia especie». El comandante Vextul encontró su voz nuevamente, aunque ahora sonaba derrotada. «¿Qué quieren de nosotros? Venganza por los crímenes del pasado». El anciano se dirigió directamente a él, su voz antigua cargada de una sabiduría que había visto el ascenso y caída de civilizaciones. «No buscamos venganza, comandante de guerra. Buscamos comprensión. Vuestro pueblo tomó nuestros hijos y los convirtió en armas de destrucción. Pero ahora vemos que incluso en las herramientas de guerra, la vida encuentra una manera de buscar conexión». «¿Qué significa eso para el Imperio Zephyrian?», preguntó Vextul, su voz apenas un susurro. «Significa», dijo Lisa con una sonrisa que era tanto compasiva como implacable, «que es hora de que su imperio aprenda una nueva forma de existir en la galaxia». Hasta Cestares 6, la transformación que siguió a las palabras de Lisa fue como observar la evolución acelerada de una civilización entera. La bestia suprema, rodeada ahora por sus parientes primordiales, comenzó a experimentar cambios que sus creadores Zephyrian nunca habían previsto como posibles. En la nave de comando humana Horizon, el almirante Peter Morgan, hermano menor de Lisa, coordinaba las comunicaciones entre las diversas naves humanas dispersas por el sector. Durante años había servido como el brazo militar de las operaciones de su hermana, pero incluso él se encontraba sobrepasado por la magnitud de lo que estaba presenciando. Lisa transmitió a través del canal privado familiar: «Espero que sepas lo que estás haciendo. Tenemos informes de que flotas Zephyrian de todo el imperio se están dirigiendo hacia esta posición». «Peter, querido hermano», respondió Lisa con esa calma inquebrantable que había caracterizado toda su carrera.
Confía en mí cuando te digo que esas flotas van a llegar a una situación muy diferente a la que esperan encontrar. La doctora Ellen Foster, la principal xenobióloga de la expedición humana, observaba desde su laboratorio móvil a bordo de la nave científica Discovery. Sus instrumentos registraban cambios biológicos en la bestia suprema, que desafiaban todo lo que sabía sobre genética y evolución. Los cambios no son solo superficiales, murmuró, transmitiendo sus hallazgos al comando general. La estructura neurológica de la criatura está reorganizándose a nivel molecular. Es como si el ADN primordial estuviera reescribiendo siglos de modificación militar. En la nave Zefirian, el pánico había comenzado a extenderse entre la tripulación. El subcomandante Krixtal informaba de lecturas de sensores que parecían imposibles. Comandante, reportó con voz temblorosa, la bestia suprema está comenzando a exhibir capacidades que nunca estuvieron en sus especificaciones originales. Sus sistemas de armas se están transformando en... Bueno, no estoy seguro de en qué se están transformando. Bextul observaba en la pantalla principal mientras los tentáculos armados de la bestia suprema se modificaban lentamente. Las cápsulas de armas se abrían y cerraban en patrones rítmicos, pero en lugar de disparar proyectiles destructivos, comenzaron a emitir patrones de luz complejos que se coordinaban con los cantos de los otros primordiales. «Se está convirtiendo en un artista», susurró uno de los oficiales Zefirian, su voz llena de asombro y horror a partes iguales. «No», corrigió Lisa, habiendo interceptado la comunicación. «Se está convirtiendo en lo que siempre fue destinado a ser antes de que ustedes interfirieran. Los primordiales son una especie profundamente creativa. Su arte trasciende dimensiones literalmente. Pueden crear belleza que afecta el tejido mismo de la realidad». Para demostrar su punto, la bestia suprema y sus parientes primordiales comenzaron una exhibición que dejó a ambas flotas completamente hechizadas. Sus movimientos coordinados crearon ondas de luz y sonido, que se propagaron a través del espacio, transformando el frío vacío en un canvas cósmico de color y melodía. El joven primordial que había hablado antes se dirigió directamente a las naves Zefirian. «Hermanos guerreros», dijo con voz que portaba siglos de sabiduría a pesar de su juventud relativa, «durante mucho tiempo habéis vivido creyendo que la fuerza es la única forma de resolver conflictos. Pero observad lo que sucede cuando elegimos la creación sobre la destrucción». La exhibición artística alcanzó un crescendo que literalmente alteró las percepciones de todos los observadores. Por unos momentos preciosos, cada ser consciente en el área de combate experimentó una visión de lo que podría ser el universo si la cooperación reemplazara al conflicto como principio organizador. En la nave de investigación humana Endeavour, el Dr. Mark Patterson documentaba frenéticamente los efectos psicológicos de la exhibición primordial. «Es extraordinario», transmitió a sus colegas. «Están usando alguna forma de resonancia cuántica para crear cambios neurológicos temporales en todos los observadores. Es como si estuvieran literalmente expandiendo nuestra capacidad de imaginar posibilidades pacíficas». El comandante Bextul se encontró experimentando emociones que no había sentido desde su juventud, antes de que la cultura militar Zefirian suprimiera su capacidad de apreciar la belleza por sí misma. Lágrimas, un fenómeno biológico que había olvidado que su especie era capaz de producir, comenzaron a formarse en sus ojos compuestos. «Os están mostrando lo que habéis perdido», respondió el anciano primordial con infinita compasión. «Durante siglos, vuestro pueblo ha perseguido el poder militar. Habéis olvidado que la verdadera fuerza viene de la capacidad de crear, de nutrir, de encontrar belleza incluso en las circunstancias más difíciles». Lisa se dirigió a toda la flota Zefirian a través de canales abiertos. «Comandante Bextul, oficiales y tripulación de la flota imperial, lo que están experimentando ahora es una pequeña muestra de lo que el universo podría ofrecerles si eligieran un camino diferente». «¿Qué tipo de camino?», preguntó Bextul, su voz ahora desprovista de toda hostilidad anterior. «Un camino donde vuestro imperio se convierte en protector en lugar de conquistador», respondió Lisa. «Donde vuestra tecnología militar se adapta para defender sistemas pacíficos en lugar de someterlos. Donde vuestra fuerza se utiliza para crear estabilidad que permita que florezcan culturas como la de los primordiales». El anciano añadió su voz a la propuesta. «Los primordiales hemos observado muchas especies a lo largo de los eones. Hemos visto imperios que parecían invencibles colapsar bajo el peso de su propia agresión.
pero también hemos visto civilizaciones que aprendieron a evolucionar más allá de la conquista, y esas son las que verdaderamente perduran. La bestia suprema, ahora completamente transformada en su nuevo rol como artista cósmico, en lugar de los gritos de guerra que había sido programada para emitir, produjo una melodía suave y compleja que parecía ser específicamente dirigida a su antigua tripulación. Está intentando comunicarse con nosotros, observó el oficial de comunicaciones de Friat, pero no en ningún lenguaje que reconozcamos. Es el lenguaje de la reconciliación, explicó Lisa. Vuestro antiguo arma está ofreciendo perdón y invitándolos a unirse a su nueva familia. As their seventh brood arrived as more Cephrian fleets began emerging from hyperspace, their commanders expecting to find a simple cleanup operation after their supreme beast had eliminated the human resistance. Instead, they found themselves confronting a scene that challenged every assumption their civilization had built over millennia. Admiral Helen Carter, commanding the Human Deep Space Reconnaissance Division from the vessel Pathfinder, coordinated intelligence gathering as the new arrivals attempted to process what they were witnessing. Her years of service under Lisa Morgan had taught her to expect the unexpected, but even she found herself amazed by the scope of the transformation taking place. Admiral Carter reported their intelligence officer, Lieutenant Commander Ryan Brooks, were detecting 17 Sephirian battle groups approaching from various vectors. Combined fleet strength estimates placed them at over 500 vessels. Acknowledged, Helen replied calmly. Lisa, you've got company incoming. I hope your new friends are ready for a larger audience. Lisa's response carried that familiar note of amused confidence that had become her trademark during impossible situations. Ellen, dear, the more, the merrier. What we're doing here isn't just about ending this particular conflict, it's about demonstrating a new paradigm for how advanced civilizations can interact. The lead vessels of the incoming Cephrian fleets opened communication channels, their commanders demanding immediate status reports from Bextul's force. What they received instead was a transmission that would echo through galactic history. "This is Commander Bextul of the First Imperial Fleet," came the voice that had once struck fear into the hearts of rebels across the galaxy. "I am requesting immediate audience with the High Command. We have encountered a situation that requires fundamental re-evaluation of our strategic objectives," explained demanded Fleet Admiral Corbett, the Supreme Military Commander whose arrival had just been detected at the edge of the system. The pause that followed stretched for several seconds, filled with the continued harmonious songs of the primordials and Lisa's domesticated creatures. "Sir, we have discovered that our foundational understanding of the primordial species, and by extension, our justification for the Supreme Beast project, was fundamentally flawed. They are not the aggressive primitive species our historical records suggested. They are perhaps the most sophisticated civilization we have ever encountered, capable of manipulating reality itself through collective artistic expression." Jennifer Walsh, observing from the human medical vessel Sanctuary, documented the physiological changes occurring in both humans and Cephirians exposed to the primordial influence. "The neurological adaptations are remarkable," she transmitted to her colleagues. "Extended exposure to their harmonic patterns seems to enhance cognitive flexibility and emotional intelligence in all species tested." The Supreme Beast, now fully integrated into its ancestral community, had begun demonstrating capabilities that its Cephrian creators never imagined possible. Instead of weapons of mass destruction, it was generating complex energy patterns that seemed to heal damaged space-time itself, repairing cosmic wounds left by centuries of warfare. "Impossible," breathed Fleet Admiral Corveth as his flagship entered visual range of the gathering. "The Supreme Beast was designed to be our ultimate weapon. How has it become, whatever that is?" Evolución, Admiral. Lisa answered directly. "Your people created the perfect tool for destroying civilizations, but you built it from the genetic material of a species whose primary instinct is to create and nurture. Nature found a way to assert itself despite your programming." The young primordial who had spoken earlier approached the newly arrived Cephrian fleets, its massive form moving with grace that made their most advanced vessels look clumsy by comparison.
"Welcome, builders of war machines," it said, its voice reaching every ship simultaneously through quantum resonance. "We invite you to witness the birth of something greater than conquest." Admiral Corbett found himself facing a choice that would define the future of his empire. Strategic training demanded that he order an immediate attack on what should have been an overwhelming threat to Zephyrian supremacy. However, the evidence before him suggested that such an attack would not only fail, but would cost his civilization its best opportunity for genuine evolution. "What exactly are you proposing?" he asked, directing his question to both Lisa and the Primordial Collective. The Ancient One responded with a proposal that would reshape galactic politics forever. "We propose the formation of the Galactic Harmony Initiative, an alliance dedicated to protecting developing civilizations and preventing the kind of exploitation that has characterized recent centuries. Your military capabilities combined with human ingenuity and primordial wisdom could create stability on a scale never before achieved." Captain Daniel Foster, commanding the human exploration vessel Navigator, added his voice to the discussion. "Admiral Corbett, consider the possibilities. Instead of constantly expanding through conquest, which inevitably leads to overextension and rebellion, your empire could become the guardians of galactic peace. Military strength used to protect rather than subjugate, technology shared rather than hoarded. The transformation of the Supreme Beast reached a crescendo as it began generating what could only be described as seeds of cosmic harmony, energy patterns that, when planted in appropriate locations, would gradually transform entire star systems into gardens of unprecedented beauty and productivity. Your weapon has become a gardener, observed Dr. Michael Torres from the Human Scientific Vessel Explorer. It's literally terraforming space itself, creating conditions that will support life for millions of years to come. Fleet Admiral Corbett made his decision one that would be studied by historians for millennia to come. All Zephyrian vessels stand down from combat readiness. We are reassessing our strategic position. Lisa's laughter rang across the communication channels like silver bells. "Admiral, you're about to discover that cooperation is far more rewarding than domination. Your empire is about to become something magnificent." The ancient primordial added its voice to the moment of historic change. "The universe has been waiting for this convergence for thousands of years. 3 species, each with unique strengths, choosing to build rather than destroy. Today marks the beginning of a new cosmic age." As the last echoes of potential conflict faded into the vacuum of space, replaced by the harmonious songs of interspecies cooperation, the galaxy itself seemed to sing with new possibilities. The human capacity for adaptation and innovation, combined with Zephyrian military precision, redirected toward protection, and primordial wisdom accumulated across eons, created a foundation for peace that would endure for generations. The Supreme Beast, once the terror of countless worlds, had become the symbol of transformation and hope, proving that even the most destructive forces could evolve into instruments of creation when given the opportunity to remember their true nature.